Todos estamos familiarizados con las enfermedades virales, especialmente en los últimos 2 años. No se puede subestimar la letalidad y la gravedad de un virus, ya sea COVID-19, influenza o cualquier otra de las innumerables enfermedades infecciosas que asolan a la humanidad. Todos hemos escuchado de la peste bubónica, la peste negra que acabó con unos 25 millones de personas en la Edad Media, un tercio de la población de Europa en ese momento. Pero eso fue durante una época en la que los avances médicos se limitaban a la práctica enfermiza de la sangría, que drenaba la sangre de un paciente hasta que todas las bacterias abandonaban su sistema, o lavar el cuerpo con vinagre. Por supuesto, ninguno de estos métodos tuvo ningún efecto para evitar la peste negra, y la epidemia pasó a la historia como uno de los periodos más oscuros de la civilización. Pero a pesar de todos nuestros avances tecnológicos y médicos en el campo de la salud y la medicina, las enfermedades infecciosas siguen siendo una amenaza tan grande ahora como lo eran en aquel entonces, si no una mayor. Piénsalo, en el mundo actual todo está fuertemente conectado. La globalización significa que viajamos más, importamos más productos que nunca, y con una densidad de población tan alta es difícil mantener algo bajo control debido a la gran cantidad de personas que hay en el mundo. La erradicación completa de una enfermedad viral ha demostrado ser extremadamente difícil, incluso en las campañas más estrictas y reglamentadas para lograrlo. Las vacunas, si bien efectivas, aún requieren tiempo para desarrollarse, implementarse y tratarse. Tomemos por ejemplo el virus de la viruela. Durante siglos esta enfermedad mortal acabó con poblaciones enteras, matando a millones con una tasa de mortalidad del 40%. En el siglo XX los gobiernos y organizaciones médicas del mundo trabajaron incansablemente para encontrar una cura vacunada para la enfermedad, y sus esfuerzos finalmente dieron sus frutos. Se desarrolló una vacuna exitosa, y solo se documentaron casos de viruela en Somalia en la década de los 70. Hoy todo lo que queda de la enfermedad son muestras contenidas en laboratorios de alta seguridad de todo el mundo, utilizadas explícitamente con fines de investigación. Pero la historia de la viruela no es la norma. Otras enfermedades de las que quizás no te des cuenta que todavía acechan en las sombras son la poliomielitis y la malaria. La poliomielitis es una enfermedad que afecta el sistema nervioso central, con el resultado de una función muscular debilitada. Y la malaria es una enfermedad transmitida por mosquitos que provoca fiebres intensas y vómitos. La percepción común es que estas enfermedades ya no son una amenaza, y no son más que una reliquia del pasado. Pero eso no es del todo cierto. Si bien han sido eliminadas de algunas partes del mundo, en el caso de la poliomielitis, la mayoría de los países del primer mundo, como Estados Unidos y Europa, todavía tienen algunos casos documentados que surgen de vez en cuando. Pero el futuro es esperanzador, con solo menos de 50 casos de poliomielitis documentados en todo el mundo en el año 2018, y los programas de erradicación de la malaria en todo el mundo teniendo éxito año tras año. Tal vez algún día el mundo se limpie por completo de estas horribles enfermedades. Pero ¿por qué les decimos esto durante un video sobre la Fundación SCP? Porque el tema del video de hoy también es un virus mortal. Pero a diferencia de las variaciones más comunes que acabamos de discutir, este será mucho más difícil de erradicar por completo. Y por difícil queremos decir casi imposible. Como era de esperar con una organización como la Fundación SCP, las amenazas a las que se enfrentan son similares a las que los gobiernos del mundo y las grandes organizaciones se enfrentan, y al mismo tiempo completamente diferentes. Si eres un espectador experimentado de SCP Explicado, es probable que ya estés familiarizado con más de unos pocos virus anómalos. Son indescriptiblemente mortales, increíblemente extraños, y pueden hacer que una víctima infectada sufra más dolor y sufrimiento que cualquier otra cosa en el mundo. Es un testimonio de la minuciosidad y las capacidades de la Fundación que algunas de estas enfermedades puedan concentrarse en una dosis manejable y contenerse dentro de una cámara en una instalación segura. Pero para otros, todavía están ahí afuera, listos para atacar en cualquier momento, y no hay absolutamente nada que la Fundación pueda hacer al respecto, excepto ser lo más rápido posible en su represalia. Y no hay duda de que están preparados. Con la letalidad de un virus anómalo, que puede propagarse a un ritmo más infeccioso y potencialmente alertar al resto del mundo sobre los sucesos sobrenaturales de la Fundación SCP y los objetos que contienen. Una pandemia anómala es uno de los mayores temores de la Fundación. Algunas enfermedades anómalas, como mencionamos antes, están bajo el control de la Fundación. Por ejemplo, SCP-008, apodado la plaga zombie. SCP-008 es un virus mortal que, lo adivinaste, esencialmente puede convertir a un paciente en un zombie, reanimando su cadáver después de que la enfermedad lo mate. Lo que hace que SCP-008 sea único es que está completamente ausente del mundo natural, excepto en los lugares que la Fundación ha etiquetado como sitios G2.
Estos sitios G2 son pequeños focos en todo el mundo en los que la Fundación descubrió a SCP-008, cuya investigación adicional ha determinado que la enfermedad puede no haberse originado en la Tierra en primer lugar. Los sujetos infectados por SCP-008 muestran síntomas dentro de las 3 horas posteriores a la infección, que incluyen síntomas similares a los de la gripe precedidos por un coma seguido de la muerte. Pero después de la muerte, el cuerpo de la víctima continuará mostrando signos de mortalidad sin vida, incluida una alta resistencia al daño y el deseo de ingerir humanos vivos en contacto físico, como un zombie. La investigación sobre SCP-008 está altamente clasificada y no se incluye en el documento original, porque la Fundación tiene derecho a temer que algún día SCP-008 pueda ser replicado en un laboratorio desprevenido. Como tal, se están realizando esfuerzos de contención para evitar que dicha investigación dé frutos, respaldado por el dominio absoluto de la Fundación sobre el mundo científico ordinario. Afortunadamente, SCP-008 ha sido destruido en su mayor parte, con muestras contenidas únicamente en los sitios G2, que ahora son instalaciones protegidas de la Fundación ubicadas en todo el mundo. Pero la Fundación tuvo suerte de que SCP-008 fuera tan fácil de contener. Si la enfermedad se propagara en grandes cantidades o se originara de una fuente natural en la Tierra, podríamos estar viviendo en un mundo más parecido a una película de apocalipsis zombie que en el que conocemos hoy. En el otro lado del espectro tienes a SCP-3519, apodado Estos Días de Paz. En una realidad, SCP-3519 logró acabar con el mundo entero, debido a su gravedad y facilidad de infección. A diferencia de la mayoría de las enfermedades anómalas, SCP-3519 era un virus memético, lo que significaba que su transmisión no solo se limitaba a los medios tradicionales de contacto físico, sino que la idea misma de que impregnara tu mente le permitía arraigarse dentro de tu cuerpo. SCP-3519 permeó la idea de que el mundo terminaría el 5 de marzo de 2019 y que la autoterminación era una opción preferible a vivir el apocalipsis y las terribles consecuencias que seguirían. SCP-3519 asaltó a la sociedad, y la idea se transmitió a través de televisión y noticias que animaban a las personas a liberarse del mundo, e incluso de los propios sitios de la Fundación SCP. La Fundación era impotente, y la rápida tasa de transmisión resultó demasiado difícil para que la organización la mantuviera bajo control. El proyecto para crear una cura recibió luz verde, pero uno por uno, a medida que los sitios de la Fundación en todo el mundo sufrieron muertes masivas y pérdida de personal, el equipo de investigación se redujo hasta que solo quedó una persona, un investigador junior llamado Rory Jones, quien asumió el puesto de O5-6 en un protocolo de sucesión de emergencia que ascendería al siguiente miembro más alto de la Fundación al puesto en caso de que muriera un supervisor. Jones era el único miembro de la Fundación que quedaba, y hasta donde él sabía acampó en una cabaña en el bosque con nada más que algunos materiales de investigación y una terminal de computadora, el único hombre vivo. La historia de la línea de tiempo de SCP-3519 demuestra cuán rápido un virus anómalo mortal puede salirse de control. ¿Cómo puede hacer que una organización tan todopoderosa y siempre preparada como la Fundación SCP sea solo una estadística en un registro de poblaciones infectadas? Pero no es necesario que se lo digas a la Fundación, ya lo saben, y han tenido décadas para prepararse, estudiar y analizar el efecto que un virus anómalo puede tener en el mundo. Y eso nos lleva al misterioso caso de la anomalía principal que veremos hoy: SCP-217, el virus maquinaria. El Dr. Charles Gears, un destacado investigador del que quizás hayas oído hablar antes, era uno de los mejores y más brillantes de la Fundación. Su comportamiento frío y distante y su propensión a investigar lo anómalo comúnmente asociado con la religión divergente, la Iglesia del Dios Roto, un grupo de fanáticos centrados en volver a ensamblar las piezas metálicas rotas de su dios mecánico y tecnológico, hizo que quienes lo conocieran asociaran el nombre de Gears con aleaciones elegantes y descuidadas y un mecanismo de relojería frío y metódico. Cuando la Fundación comenzó a observar los síntomas de lo que luego sería etiquetado como SCP-217 en un importante centro de población cuyo nombre sería borrado de todos los documentos oficiales, supieron que el Dr. Gears era el hombre adecuado para encabezar los esfuerzos de investigación. Durante años, la Fundación había observado extraños registros médicos e informes de la ciudad, informes de demencia en sujetos más jóvenes que los grupos de edad comunes, y en una tasa tan inusualmente alta. Altos informes de letargo, depresión, embotamiento emocional y una sensación de que algo se mueve debajo de la piel, o un tic-tac en el oído, fueron todos los signos de que la Fundación estaba tratando con SCP-217. El Dr. Gears ya estaba familiarizado con la enfermedad, ya que había trabajado en esfuerzos para estudiarla en el pasado. Esta no fue la primera área de población importante afectada por SCP-217, y seguramente hubo más áreas a continuación.
Al llegar y leer los informes iniciales, el Dr. Girst solicitó ver un sujeto que la fundación creía que sufría de SCP-217. Cuando la joven entró, Girst reconoció inmediatamente las señales, los movimientos rígidos, la voz monótona y robótica, y la forma en que nada que dijera la desconcertaba. Todos eran signos claros de la infección de SCP-217. La chica apenas tenía la edad de ir a la escuela secundaria, pero parecía que toda su juventud y su vida habían desaparecido por completo. Fue una vista horrible de ver. Se realizó una radiografía y Girst vio por sí mismo una señal definitiva de que SCP-217 se había apoderado de su cuerpo. Las imágenes de rayos X mostraban el interior del cuerpo de la chica, que se había convertido de una masa ordinaria de órganos y tejidos en una máquina de relojería, compuesta de ruedas, engranajes, tornillos y cables. Y como Girst sabía, esto solo empeoraría con el paso del tiempo, con signos de su infección apareciendo tanto fuera como dentro del cuerpo. En ese momento no quedaba ni una pizca de tejido humano dentro de ella, y no había nada que el doctor pudiera hacer al respecto. Girst pensó en la familia de la chica, que había sido amnistiada antes de que la fundación se apoderara de su hija con fines de investigación. Y aunque el hombre sin emociones nunca dejaría caer su fachada, por dentro su corazón dolía por ella. Pero no era solo ella. Eran docenas de personas dentro de la ciudad que la fundación había documentado que mostraban síntomas de SCP-217. En una escala tan alta como esta, había poco que la fundación pudiera hacer excepto sentarse, observar y actuar solo cuando los síntomas se volvieran demasiado visibles para ocultarlos. Esa era la tragedia de SCP-217, el virus maquinaria. No era mortal, pero era una muerte lenta, más metafórica, de una persona hecha de carne y hueso a un autómata mecánico que parecía más un caparazón que un ser vivo. Sin embargo, la fundación estaba más que familiarizada con SCP-217, y varias muestras se guardan dentro de una cámara de contención hermética de presión inversa en un sitio de alta seguridad con fines de investigación, con la esperanza de que algún día se pueda desarrollar una cura. El personal que desea acceder a las muestras de SCP-217 debe ponerse trajes completamente aislados, con esterilización química y soportar un periodo de cuarentena posterior a la interacción con pruebas físicas. Todo esto siendo obligatorio después de haber terminado sus experimentos con el virus. La gravedad de una infección por SCP-217 no puede subestimarse, y cualquier elemento que toque el personal infectado debe someterse a un estricto proceso de esterilización. La fundación también está perfectamente justificada en este comportamiento demasiado cauteloso, porque SCP-217 tiene una tasa de infección del 100%. Lo que significa que se transmitirá a través del contacto físico todo el tiempo, sin fallar. Pero no solo infecta a humanos. Se ha observado que el virus maquinaria infecta a todos los organismos multicelulares, desde el insecto más pequeño hasta un elefante. SCP-217 consume y vacía todo lo que puede. Seres mecánicos forjados a partir de un virus mecánico, marchando al tic-tac de sus entrañas en un mundo hueco y vacío. Si eso suena aterrador y como una pesadilla, entonces felicidades. Es probable que SCP-217 no te esté afectando. Si suena atractivo, bueno, podría ser un mecanita listo para servir a la iglesia del dios roto. Pero llegaremos a esa conexión más tarde. SCP-217 es especialmente difícil de tratar debido a su resistencia. Puede sobrevivir durante años fuera del cuerpo de un huésped, y cuando encuentra un huésped adecuado y confía en nosotros, no hay escasez de ellos en el mundo. A veces los síntomas de SCP-217 pueden tardar años en manifestarse. Es un virus lento y eso es exactamente lo que lo hace tan peligroso. Es posible que la fundación no se dé cuenta de que una gran área de población ha sido infectada antes de que sea demasiado tarde. Y eso es exactamente lo que sucedió antes, con pueblos enteros infectados por SCP-217. Pero ¿cuáles son los síntomas? Bueno, es posible que hayas podido adivinar hasta ahora que SCP-217 tiene que ver con convertir a alguien en una monstruosidad mecánica. Pero hay un poco más que eso. SCP-217 altera la bioquímica de tal manera que hace que la materia orgánica se reorganice en un metal orgánico. Los escaneos químicos de este metal revelan que todavía hay tejido celular vivo y ADN presente en su interior, pero toma la apariencia y se siente indistinguible de los materiales reales. Este proceso ocurre lentamente con el tiempo, y las etapas avanzadas han demostrado que el interior de un sujeto se parecerá a una máquina, con una mezcla complicada de engranajes y mecanismos. Esto es sutil, el paciente apenas lo nota al principio, con solo vagos sentimientos de confusión, insomnio y rigidez de las articulaciones, pero a medida que se convierte en partes del cuerpo cada vez más grandes, el sujeto experimenta un dolor extremo.
Como escribió el Dr. Gears en sus notas de investigación sobre SCP-217, los corazones son reemplazados por engranajes y pequeños tubos, las articulaciones por redes de engranajes, los ojos por estructuras similares a las primitivas cámaras de película de manivela, etc. SCP-217 en los no mamíferos se muestra primero en el exterior del cuerpo. En los mamíferos como los humanos, SCP-217 convierte las partes internas antes de ser visible en el exterior del cuerpo. Se desconoce el motivo de esto, pero podría tener algo que ver con esa conexión con el Dios roto que mencionamos antes. Una de las creencias fundamentales de la Iglesia se centra en ascender a la humanidad para reflejar a Mekane, el Dios roto. Si bien se desconocen los orígenes de SCP-217, si el virus está relacionado con los mecanitas, esta infección lenta y sutil puede ser parte de su gran diseño, un plan para infiltrarse en la sociedad de manera encubierta y convertir a las masas en efigies de su Dios. Pero claro, todo esto son solo especulaciones. Como mencionamos, aquellos infectados por SCP-217 pueden ignorar por completo su conversión hasta que sea demasiado tarde. Pero además del aspecto físico, el estado mental también se ve afectado. Desde la etapa media hasta la avanzada de la infección por SCP-217, el comportamiento de las víctimas refleja su interior frío y mecánico. Responden de manera repetitiva y disociada. Sus acciones son aburridas, mecánicas y telegrafiadas. Se distraen y confunden fácilmente, y parecen irritables cuando se enfrentan a nuevos problemas. En las primeras etapas, SCP-217 se manifiesta como un aumento del letargo, falta de respuesta emocional y una sensación de revoloteo o movimiento debajo de la piel. Siempre están presentes los ruidos de tic-tac como los de un reloj, que se manifiestan principalmente cuando SCP-217 afecta los hombros, el cuello y la cabeza. Pero los intentos de escuchar este ruido utilizando un equipo de grabación han fallado invariablemente, ya que el dispositivo no capta ningún sonido si se presiona contra un área afectada. A medida que avanza la infección de SCP-217, el sujeto experimentará un dolor insoportable, sensaciones agudas y desgarrantes en las áreas que se están convirtiendo en metal orgánico, comparables en sensación a una herida de cuchillo o un desgarramiento muscular profundo. Esta sensación puede persistir durante horas o días, según la zona del cuerpo afectada y el propio sujeto. Después de desgarrar los órganos existentes, las nuevas partes se integrarán en el tejido y se asentarán en el cuerpo, produciendo dolor. Un análisis de este metal orgánico recién formado parece ser aleaciones de variedades de latón, acero y hierro, pero se han observado sustancias como cuero, caucho, vidrio y madera. Y observado es la palabra clave, porque tan pronto como estos materiales se examinan más profundamente, se revela que todavía tienen una composición orgánica e incluso llevan el ADN del sujeto. Sin embargo, los órganos y tejidos afectados se fortalecerán. En lugar de ser bolsas blandas de carne llenas de tejido, sangre y otras partes, adquieren las propiedades físicas, es decir, la durabilidad del material al que se asemejan. Si una de estas áreas está dañada, se reparará con el tiempo, al igual que los órganos regulares, pero a un ritmo mucho más lento. Pero una nota interesante es que una pieza dañada de metal orgánico puede repararse, por así decirlo, reemplazando las áreas dañadas con piezas nuevas del mismo tipo. Esto no ha tenido consecuencias, y el cuerpo seguirá actuando con normalidad. Este es uno de los beneficios de estar infectado por SCP-217. Puedes repararte a ti mismo con cualquier cosa a la que tengas acceso. Pero la conversión de una víctima no se detiene. Continúa ocurriendo hasta que todo su cuerpo es metal orgánico, por dentro y por fuera. La investigación del Dr. Gears sobre un cerebro completamente convertido aparentemente fue tan innovadora que tuvo que ser borrada de la documentación estándar de clasificación de seguridad. Solo podemos especular sobre lo que contenía. ¿Posiblemente esa conexión con el Dios roto que estamos tan desesperados por hacer? No lo sabemos, pero sea lo que sea, insinuaba algo mucho más grande de lo que parece sugerir una mirada superficial a SCP-217. SCP-217 es verdaderamente uno de los virus anómalos más peligrosos con los que la Fundación tiene que lidiar, ya que ha infectado a cientos de personas en varios centros de población de todo el mundo antes de que se puedan establecer adecuadamente los métodos de contención. Así que si comienzas a escuchar los sonidos de un tic por aquí y un tac por allá, acompañados de una extraña sensación de movimiento debajo de tu piel, lo sentimos, pero no hay mucho que podamos hacer. De hecho, no hay nada que podamos hacer. Ahora echa un vistazo a SCP-914 la maquinaria y SCP-001 el Dios roto Ciclo Uroboros para más videos relacionados con los mecanitas de SCP explicado.